11:19 de la mañana, siempre tiene una presentación especial. Sus 5 sentidos conectados al fútbol. Si hay un dato, se arma el relato. Juan Pablo Marrón se llena de info para una nueva entrega de Expedientes Marrón. La historia del fútbol bajo la lupa. Bueno, hoy presentamos el capítulo número 13 de los expedientes, llamado La tragedia de Zaire. Hay que viajar mucho en el tiempo para detectar este hecho histórico que no tuvo tanto protagonismo en el anecdotario del fútbol argentino, pero que sí tuvo su suceso en tiempo y forma, y con el paso del tiempo quedaron apenas algunos registros. Zaire, año 1976, mes de febrero, equipos de primera división en pretemporada preparándose para disputar el torneo metropolitano del fútbol argentino. Ubicamos en contexto los invitados, el lugar, las formas y por sobre todas las cosas el momento que atravesaban los equipos argentinos que se van a ir a jugar una copa al Zaire en el verano del 76. Uno de los dos equipos invitados fue Talleres de la provincia de Córdoba. Equipo suceso en ese momento, suceso del fútbol argentino, que tuvo una enorme década del 70, que venía de complicaciones financieras y futbolísticas, y que un dirigente valorado por el club en la historia y en el presente, llamado Amadeo Nuccitelli, es quien, con diversas obras, captación de futbolistas de otras provincias, el hecho de haber pagado muchas deudas, conseguir los fondos, realizar refacciones en el estadio, generar una cancha de básquetbol, un gimnasio que hoy lleva su nombre, y la contratación, entre otros, de Luis Antonio Ludueña, genera en Talleres una revolución. Claro que Amadeo Nuccitelli no es un nombre propio, vanagloriado por todos en la provincia de Córdoba, porque tuvo para un espacio, sobre todo para aquellos que celebran con fuerza los días de la memoria y que están en la búsqueda permanente de una lucha que se hizo constante durante el correr de los años. Nuccitelli era alguien afín al gobierno militar. Hay una anécdota que lo vincula a un partido amistoso que el ejército, comandado por Luciano Menéndez, tuvo entre los jugadores de Talleres y aquellos soldados. Dentro de todo lo que se recuerda como negativo y positivo, para la historia de Talleres, Club Talleres de Córdoba, Nuccitelli fue la mejor gestión posible, que posicionó al club en lugares de vanguardia, que lo hizo desplegar un fútbol total, que potenció a un montón de jugadores, que ganó 5 títulos consecutivos en la Liga Cordobesa con muy buenos números, ganándole muchos partidos a Belgrano, por ejemplo, partidos decisivos, la Liga Cordobesa que tiene mucha llegada al público, como así sucede también en Rosario con la Liga Rosarina. Aquellos gigantes del interior disputan su propia liga en paralelo, generalmente con equipos juveniles. No era tan así en esta época, y en aquel momento imponerte en la liga de tu provincia te daba el privilegio de jugar los torneos nacionales. Torneos que tienen validación de título de liga en la década del 70, que se empezaron a disputar en los 60 y que siguieron en los 80. Disputa un nacional brillante en el año 75, dirigido nada más y nada menos que por Adolfo Pedernera. Disputa aquel nacional en donde consigue el primer puesto de su zona, y eso le permite jugar la ronda final por el campeonato. Aquella zona del Nacional 75 que lo tuvo puntero a Talleres, que iba a ser suceso y que iba a ser invitado por distintos países del mundo por la gran calidad de jugadores que tenía, muchos que van a alimentar selecciones nacionales, lo tuvo a Temperley como la sorpresa del fútbol argentino, equipo que recién había ascendido a la primera división y que había hecho una muy mala campaña en el torneo metropolitano, como animador del Nacional, porque Talleres, el suceso del interior, fue líder junto a Temperley, los dos con 22 puntos. Newell's 21, Colón 21, Racing 17, Atlanta 15, Juventud Antoniana 11 y Mitre apenas con 1 punto, fueron los que formaron dicha zona. ¿Qué te permitía el primer lugar? Llegar a la ronda final, en donde había disputa entre los mejores de cada zona en un mini torneo que ganó River y que tuvo como segundo a Estudiantes de La Plata, que en un duelo de subcampeones le ganó a Huracán en la cancha de Racing y se metió en la Libertadores del año 76. Bueno,
En todo este marco había un país que estaba llegando adelante un aparato propagandístico muy fuerte, que es el Zaire, que no se llamaba Zaire un tiempo atrás, sino que se llamaba República del Congo, como se llama en estos tiempos, y lo invitó a Talleres de Córdoba a jugar un cuadrangular con su selección y con los equipos más importantes. ¿Puede invitar a Qatar algún equipo de Sudamérica como para financiar, como para explotar su imagen? Totalmente. ¿Qué tiene que ver Temperley en esta historia? Fue animador de zona junto con Talleres, primero. Segundo, Amadeo Nuccitelli tenía una gran relación con Colón Fernández, uno de los dirigentes de Temperley más importantes de su historia, que además era el secretario en la organización de torneos del gobierno de AFA de aquel entonces. Después, con el paso de los años, va a ser una gran relación con Julio Grondona. Pero en concreto, Nuccitelli le dice a Colón Fernández: como equipo argentino, te propongo para ir a jugar al Zaire, porque además había dinero para el equipo que iba a la aventura de lo desconocido. Ustedes imagínense un viaje al continente africano hace casi 50 años. Poco tiene que ver con la realidad de hoy. Es más, leí un artículo de la revista El Gráfico donde de alguna manera trataba de vincular África con la Argentina, con el fútbol argentino, y encontraba jugadores. Dr. Khumalo Enferro, ustedes recuerdan, de Sudáfrica. 95. Exactamente. Ernest Mwali, para pronunciarlo bien. De Malawi, Tawali. Exactamente, Tawali, de Malawi, que jugó en Newell's Old Boys. Lamti, que jugó en Unión, que era de Ghana. Alphonse Chamí, que jugó en Boca, de Camerún. Mimboe, que jugó en San Lorenzo, también de Camerún. Ibrahim Sekaya, que ha jugado en Ferro, en Arsenal. Félix Orode, de Nigeria, en San Lorenzo. David Gabala, nacido en Zambia, que jugó en Argentinos Juniors. Algunos de los ejemplos, esas son las vinculaciones. No, hay otra vinculación en la década del 70 de la República del Zaire, invitando a un equipo argentino que tuvo la invitación de otro a hacer una pretemporada. Vamos a escuchar en la gama de audios que tenemos: Alphonse Chamí, que jugó en Boca, de Camerún. Mimboe, que jugó en San Lorenzo, también de Camerún. Ibrahim Sekaya, que ha jugado en Ferro, en Arsenal. Félix Orode, de Nigeria, en San Lorenzo. David Gabala, nacido en Zambia, que jugó en Argentinos Juniors. Algunos de los ejemplos, esas son las vinculaciones. No, hay otra vinculación en la década del 70 de la República del Zaire, invitando a un equipo argentino que tuvo la invitación de otro a hacer una pretemporada. Vamos a escuchar en la gama de audios que tenemos. Que en 1976 podemos decir que fue una excentricidad que compartió con Temperley, otro de los equipos de época que estaban jugando en alto nivel, en una gira que quedó enmarcada dentro de el plan de promoción que tenía para ese país africano el gobierno de un dictador local de apellido Mobutu. Pero era un país que estaba con una promoción muy grande en deportes y que venía creciendo tanto futbolísticamente como en otros deportes. También en el año 74, es decir, 2 años antes de esta gira, Mobutu había llevado a Kinshasa, la capital de Zaire, uno de los espectáculos boxísticos más importantes, una de las tantas peleas del siglo, como fue la de Muhammad Ali con George Foreman. Sale esta gira por África, va a Temperley, va a Talleres de Córdoba en el mes de enero. Como había que prevenirse del paludismo y no había vacuna, había que hacer una profilaxis con justamente drogas antipalúdicas. A la vuelta del viaje hubo 2 jugadores, Benito Valencia y Oscar Suárez, que empezaron con síntomas, empezaron con un cuadro febril, fueron internados en el Hospital Gandulfo. Valencia se recuperó y Suárez falleció por una complicación, un shock hemorrágico provocado por la ruptura del vaso. Murió casi instantáneamente en la vieja sala 6 de Clínica Médica. La tragedia de Zaire tiene su explicación en esto que va a suceder con el paso del tiempo, y no en dicho país, sino en la República Argentina. Esta fue una de las consecuencias que tuvo este viaje, que por eso le llamamos tragedia. Para contextualizar un poco más de aquel Talleres que terminó siendo, por ejemplo, subcampeón del Nacional 77 y que también disputó con mucha fuerza aquel equipo del 78 que pierde el famoso partido contra Independiente. Daniel Valencia, Humberto Bravo, Luis Ludueña, Luis Galván, Miguel Oviedo,
Victorio Ocaño, Miguel Partiré, Oscar Quiroga, Víctor Vinelo, Eduardo Astudillo, Daniel Willington, Ángel Bocarelli, Antonio Alderete, Ricardo Cherini. Acá yo destaqué 14 jugadores que son destacadísimos durante la historia del fútbol argentino y también de Talleres. Y aparte, lo dejo a Valencia como una de las grandes apariciones que va a terminar teniendo suceso en el Mundial del 78. Aquel equipo que supo dirigir Pedernera y que después tuvo otros cambios de entrenadores, era invitado por esta calidad a disputar un torneo de estas características a un país que, como les contaba, tenía la decisión de relacionarse de manera fuerte con Occidente y de manifestar también que era capaz de organizar grandes eventos, como por ejemplo la pelea que recién escuchamos mencionada, que para muchos historiadores fue la mejor pelea de la historia. El 30 de octubre del año 74, Muhammad Ali, que ya había ingresado en una guerra dialéctica con George Foreman antes del combate, Muhammad Ali con 32 años, Foreman con 25, bajo un calor terrible, mucha humedad tropical, derrota por nocaut Ali a Foreman para consagrarse en el estadio 20 de mayo, más conocido como Stade Tata Rafael, campeón del mundo. Y esta promoción del país tenía este preámbulo, también podía ligárselo al fútbol. Recordemos que la selección de Zaire fue protagonista con resultados humillantes de lo que termina siendo el Mundial de Alemania de 1974. Vamos a escuchar a quien en ese momento era el gerente del Club Temperley, Oscar Tombesi, que fue el que organizó un poco el viaje. Él no fue, pero organizó a la delegación de Temperley, que contó con 24 personas para llevar adelante en esa época y con los cuidados que la verdad se pudieron llevar adelante, porque hubo profilaxis para muchas enfermedades, pero no para la malaria / paludismo, y él va a contar un poco cómo se armó aquel viaje. Oscar Tombesi, hoy con 92 años, gerente del Club Temperley de toda una vida prácticamente, no formó parte de la delegación, pero los armó para irse. El viaje a Zaire se produjo por una invitación que cumplía un recuerdo del aniversario de la independencia del Zaire, y ahí se nació esta aventura que nos salió cara porque se murió Suárez, ¿viste? Negro Suárez era espectacular, era de otro planeta. La prestancia que tenía ese jugador era espectacular, alto, grande, forzudo, morocho, bien arreglado. Temperley lo pidió a préstamo y se lo dieron a préstamo en el 75, y en el 76 Temperley lo compró. Tenía 21 o 22 años cuando debutó en Temperley. La memoria de Oscar Tombesi, el gerente de Temperley de aquel entonces, nos describe a la perfección a Oscar Jorge Suárez, futbolista de 23 años, delantero de Temperley. Nacido en la provincia de San Juan, de una familia muy humilde, vivía en una pieza detrás del viejo estadio de Quilmes, con 8 hermanos, todos obreros. Él fue el único que se pudo dedicar al fútbol. De las inferiores de Estudiantes de La Plata, la rompía, lo dirigió nada más y nada menos que Bilardo. Se fue a préstamo a Temperley. En Estudiantes jugó entre el 71 y el Metro del 75. En el Nacional llega a Temperley, la rompe. Algunos que todavía ven los partidos de Temperley en la actualidad y presenciaron aquel entonces manifiestan que nunca más volvieron a ver un jugador de estas características en el club. Habrá que ver si el mito se agigantó por la tragedia o si realmente estamos hablando de un jugador desequilibrante, goleador, ganador, desfachatado, de una personalidad tímida, humilde, pero también colorida, según lo que manifiestan, por ejemplo, sus compañeros, y que la rompía en Temperley y que generaba ilusiones. No era normal que un equipo último en el Metropolitano se transforme por un refuerzo candidato en el torneo nacional. Es más, con aquel equipo nace el apodo de gasolero de un periodista del diario La Unión de Lomas de Zamora, porque con poco dinero andaba bien, como son los autos con el gasoil. Entonces así nace el apodo para Temperley, que era muy humilde en su conformación, pero que realizaba grandes partidos, como por ejemplo triunfos ante Talleres, ante Racing y ante Newell's. Aclarada esta situación y lo que tiene que ver con la historia de Oscar Jorge Suárez y su participación en lo que fue la gira por el Zaire, vamos a escuchar a Daniel Valencia hablando de nuevo sobre Talleres, porque ese Talleres era cosa seria, y Valencia lo explica así. El tema de las comidas, para mí personalmente ha sido algo curioso, porque era otro tipo de comida, y bueno, yo creo que como experiencia ha sido asombroso para mí, porque bueno, conocer otras culturas, otra forma de vivir,
Nos pasa a todos, que cuando conocemos un lugar queremos saber qué se come, cómo viven, pero de ahí tengo un recuerdo yo personalmente muy lindo, porque me acuerdo que hay a Lacha Ludueña, que es un compañero que yo quiero y quise mucho, bueno, que ya no está con nosotros, lo habían nombrado el dios del fútbol, porque bueno, fue fantástico. El negro realmente futbolísticamente ha sido así y se ha destacado siempre, así que eso me pone muy contento. Y bueno, ha sido una gira que yo siempre digo que es el Barcelona de esa época, porque nos invitaban a todas partes del mundo y nosotros devolvíamos todo lo que aprendimos, y nos fue muy bien futbolísticamente en esa gira. Bueno, acaba de hablar un crack total que tuvo la historia de nuestro fuera fútbol. de serie, que además de consagrarse como campeón mundial, decretó exitosa la década del 70 para Talleres con su juego. Que deslumbró a Menotti en una gira por el interior, Claro. porque eso es lo que hizo tantas veces Menotti, buscando talentos, no solamente convocando a quienes estaban más cerca. Y dejando atrás a... Y sí, en la época Diego. en la que sobraba los números 10. ¿no? Sí. Impresionante. Bueno, hizo partidos con la selección argentina, que el Talleres se enfrentó al Deportivo La Coruña, hizo una gira por Paraguay, llevó 15.000 personas a un partido con Atlanta en Villa Crespo, que 15.000 personas para esa época, hace casi 50 años, que lleguen desde Córdoba a la ciudad de Buenos Aires, no era algo habitual. Hizo giras por el continente europeo después de aquella que hizo por Zaire. Es decir, había un equipo que generaba atracción a la vista de todos. Recién escuchamos un poco acerca de las condiciones del Zaire, a qué lugar fueron a jugar. Se habló de condiciones de profilaxis para no contraer ninguna enfermedad, se habló del clima, del extremo calor, del clima tropical, de cómo era el día a día de la gente. La ingesta de la comida y del agua. Totalmente. Sobre todas las cosas siempre en África. Bueno, además... Porque para nosotros es costumbre, o no sé, para los futbolistas de aquel plantel, seguramente tomar agua de la canilla es una costumbre. Vas allá y no podés tomar agua de la canilla. En relación a esto que manifiesta Narela, vamos a escuchar el testimonio de Oviedo, hablando de anécdotas. Miguel Oviedo manifiesta lo que era el día a día, dónde estaban concentrados, qué comían, cómo era su estadía en el Zaire. La alimentación que hay ahí no es nada parecida a la nuestra. Es comida muy picante. Prácticamente nosotros no la soportábamos, no la aguantábamos. Hacíamos sándwich de pan y lechuga, y eso fue lo que comíamos. Y carne ni hablar, porque prácticamente la carne no creo que no existe, si no es exportada no hay carne, solamente carne de buey, creo que es la que se consume ahí, y mono, carne de mono. Sí, te va a sorprender porque los monos colgados en la feria como si fueran los cabritos nuestros de acá. Bueno, así, pero no lo comemos porque realmente era algo que no nos gustaba, no sé, no estamos acostumbrados a ese tipo de alimentación. Bueno, así era la diaria. Eso era lo que se intentaba comer. En algún momento habían podido comer carne de buey, que fue como el paso adelante para sacarse de encima algunos miedos. Y el día a día también estaba enmarcado en el contexto de un país que estaba liderado por el dictador Mobutu, derrocado hace 24 años. Se calculó una fortuna que llegó a ser prácticamente la deuda externa que el país tenía, una fortuna personal que ascendió a los 5.000 millones de dólares. Tuvo algunos disparates como presionar a los jugadores después del Mundial del 74 por la actuación que habían tenido. Fue clave él para la liberación de el gobierno anterior, en realidad, porque recordemos que el Congo era una colonia belga que tuvo otro gobierno, que fue el de Patrick Lumumba, con ideas más comunistas. En el asesinato de Lumumba participa Mobutu con ideas más conservadoras y con relaciones más consecutivas con los Estados Unidos en contra de Rusia en épocas de carrera armamentista, y al mismo tiempo también con la otra parte del continente europeo. Si les parece, dentro de lo que tiene que ver con esta historia y con el contexto de alguien que se hizo llamar Mobutu Sese Seko Kukudengu Wasabanga, el guerrero todopoderoso que va de conquista en conquista y que solo deja fuego a su paso. Ese era el nombre que él se autoproclamó, el propio dictador, que le cambió el nombre al país y le puso Zaire, y que además dentro de la propaganda hacía un culto a su personalidad terrible. Ponía su cara en todos lados y a veces en los medios impresos solo se podía hablar de él y publicar sobre él. Y todo lo que salía tenía que tener su autorización, claro está. En esto de su patrimonio, que termina siendo mayor a la deuda externa del país y todo lo que generó un país de notables recursos naturales que terminó siendo uno de los más pobres del mundo, vamos a escuchar la descripción no solo de la comida, sino más anécdotas en la voz de Oviedo, contando lo que ha sido en el audio número 6,
día a día de lo que fue la expedición de Talleres y Temperley en la República del Zaire, una gira insólita. Tuvimos también una pequeña aventura, digamos, con el chofer del colectivo, que se quiso ver con nosotros a Argentina, cosa que no se podía hacer, y se nos largó a llorar, un hombre de nombre Nicolás. Tuvimos que empujarle el colectivo porque se le había descompuesto en una trepada, en una subida. La verdad es que nos bajamos todos y empezamos a pechar el colectivo porque si no nos podíamos mover. Lo hicimos hablar con Wellington y Wellington dice, no sé qué puedo hacer, yo no. Daniel tampoco tenía la posibilidad de traerlo. Así que se quedó allá Nicolás, no sé qué habrá sido de la vida de él, pero fue algo que nos llamó la atención y la desesperación de este hombre de salir de ahí, ¿no? Bueno, dentro de todo lo que ha sido aquella historia, vos imaginate la desesperación que tendría cualquier trabajador que vivía en la República del Zaire de poder retornar por afinidad y también por la tragedia del día a día, porque la tragedia del Zaire no es solo la muerte de Suárez, sino la tragedia de los ciudadanos de un país que sufrían su día a día, básicamente por el hambre que existía en aquel tiempo y también en el presente africano. En el medio de todo esto hubo partidos de fútbol de mucha convocatoria porque seducía que un equipo de la República Argentina vaya a visitar al Zaire, después de lo que había sido aquella gesta deportiva de tener una pelea por el título mundial en el boxeo. Rivales como Imana y el AS Vita, además de la selección de Zaire, fueron vencidos por Talleres. Temperley tuvo otro suceso deportivo, perdió con Vita, fue goleado por la selección de Zaire, enfrentó a Talleres, Talleres le ganó, algo que no se había dado en los duelos en nuestro país, y los partidos en algunos casos tenían 25.000 personas y en otros más, largas filas por obtener una entrada y poder observar a los jugadores argentinos. Por ejemplo, había un diario que se llamaba La Voz de Zaire que comparó a Ludueña con Pelé y comparó a Talleres con el Santos de Pelé. Y hay una anécdota en el aeropuerto de Kinshasa, donde un periodista africano mandó a decirle a Ludueña que era el dios del fútbol. Y acá Ludueña lo que dice el mito que le contesta es que ni de diablo él se había recibido para que lo consideren como el dios. Yo le manifestaba esto de que las giras iban a seguir porque tanto Centroamérica como Europa en el 77 y en el 78, además de Brasil y México, habían sido receptores de aquel Talleres que dio que hablar. Pero lo que dio que hablar de esta gira fue que un futbolista de Temperley, Oscar Suárez, de quien narramos características, vino enfermo. Vino enfermo y no se sabía qué tenía. En principio escalofríos, sudoración, calor, fiebre, vómitos, malestar. Temperley tiene que reiniciar su actividad profesional en el verano del 76 para jugar el Metropolitano y Suárez en el primer partido contra Gimnasia no está presente. Y los familiares de Suárez desesperados van a la cancha a ver aquel partido contra Temperley y cuando termina el partido van a ver al médico del club para que vaya a verlo a Suárez, que estaba en la casa y se sentía mal y no podía dirigirse a entrenar. Eran otros tiempos para comunicarse con un jugador ausente que no iba a los entrenamientos. Entonces lo ven, le hacen estudios y detectan, después de unos estudios que tardaron un poco más de la cuenta porque también era difícil detectar qué enfermedad tenía, claro, que tenía paludismo, que lo había contraído y no lo pudieron recuperar. Así como Oviedo en Talleres fue recuperado, Suárez en Temperley no. Y Suárez en Temperley va a terminar encontrando la muerte. Sobre Suárez, escuchamos a Magaláes, que fue su compañero, a Juan Carlos Merlo, que jugó con él, y también a Marcelo Ventieri, historiador de Temperley, hablando sobre el negro Suárez, aquel crack que deslumbró la historia del club, pero una historia de amor que solo duró 6 meses y terminó increíblemente en un país africano. Un jugador distinto, con una calidad superlativa y un conductor nato. De sus pies salían las mejores jugadas para que nuestros delanteros aprovecharan esas situaciones para convertir. También para sumarle a su buena pegada una capacidad para convertir goles y para habilitar a los delanteros para dejarlos en esa situación de gol. Y por si le faltaba algo, guapo para jugar en cualquier cancha. Oscar Suárez era un chico que tenía 23 años cuando murió, proveniente de Estudiantes de La Plata, donde había debutado en el año 71 durante una huelga de jugadores profesionales en un campeonato nacional,
Y yo, sin temor a equivocarme, te diría que la explosión que causó Suárez en Temperley y en el círculo superior del fútbol fue parecida a la de Batistuta cuando llegó a Boca y tuvo un campeonato mediocre y de buenas a primeras empezó a meter goles hasta llegar a la selección nacional y a los mundiales. Era un zurdo hábil, de buena pegada, inteligente, tenía cuota de gol. Y la verdad que desde el punto de vista futbolístico, Estudiantes de La Plata seguramente lo dio porque era un futbolista joven y no porque no le fuera útil. Nunca se supo bien cómo se contagió, si fue una excursión que hicieron, porque esta enfermedad se contagia por la picadura de un mosquito, hoy que está tan en boga todo lo que venimos hablando en relación a la salud y demás instancias, como por ejemplo el dengue. El paludismo o la malaria es una enfermedad que es prevenible, que es curable y que es causado por un parásito que se llama Plasmodium, que viene del género Anopheles del mosquito, que es el que transmite la malaria. Y dentro de los síntomas que tenían, sabían que había contraído una enfermedad, pero no sabían cuál, y esto obviamente se lo involucraba a aquella gira. Ellos estaban albergados también en un lugar que no era tradicional, estaban albergados en un hotel transitorio, donde durante buena parte de la noche se escuchaban festejos, en un lugar del fondo, había fiestas, piénselo en otro contexto, no solo era dificultoso la alimentación, sino también el descanso, para una pretemporada de irregularidades, y en un lugar que termina siendo insalubre, además de exótico, y por sobre todas las cosas, literalmente pobre y urgente. Las teorías del contagio son varias. Lo concreto es que lo potencialmente contrajo en una excursión donde lo picó un mosquito. Oviedo, contagiado, Merlo y Farías, el historiador, van a hablar sobre el contagio. El grupo tenía el día libre y las opciones eran ir a hacer una recorrida por los bosques y por el río, un río que orillaba la ciudad de la capital de Zaire, y el otro grupo iba a una plaza donde vendían baratijas, vendían cosas baratas. Por el tiempo de incubación, los médicos dijeron que muy probablemente cuando fuimos a ese bosque, ahí haya contraído el paludismo el Negro Suárez, porque también pasó con Valencia y también pasó con 2 jugadores de Talleres de Córdoba, todos los cuales en un grupo pequeño habíamos ido a ese lugar que estaba lleno de mosquitos. Nosotros no creíamos que fuera importante, habíamos tomado unas pastillas que nos habían recomendado en su momento. Más allá de que Talleres los integrantes del plantel se habían vacunado contra todo tipo de males que podían contraer en África, al regreso llegó Miguel Ángel Oviedo, muy complicado con una malaria, lo mismo que el utilero Adán Honores. Después cuando conocen el fallecimiento de Suárez, el jugador de Temperley, por supuesto que tuvieron una preocupación muy grande, pero afortunadamente Miguel Oviedo zafó de esta situación y 2 años después termina consagrándose campeón mundial. Tuve la desgracia de contagiarme de la malaria. Esa enfermedad acá ya no estaba. Perdí 13 kilos a causa de esa enfermedad, porque prácticamente me consumió la temperatura, la fiebre, y no me podía recuperar. Físicamente estaba muy bien, pude aguantar, fui internado, fui controlado por los médicos. Estuve creo que 15 días ahí, y pasaban y me miraban como si fuera de otro planeta, no sé, como la enfermedad que había traído no existía acá. Estaba el remedio en Jujuy. Entonces se viajó a Jujuy, se trajo la planta, es quinina. Entonces había que tomarla en dosis, no había cómo controlar. Entonces se armaron hostias, cajita de hostias, la quedaron en la iglesia, y ahí se puso el polvillo, y eso es lo que tomaba durante 15 días. Así me pude recuperar. Después me entero
cuando regreso a casa, que había fallecido Suárez, compañero nuestro de viaje, no de equipo, de viaje, que pertenecía a Temperley. Lo que pudo Oviedo no pudo Suárez. A veces las condiciones de base conspiran para una mejor recuperación. Alguien que hizo lo que pudo, lo mejor que pudo con su vida, como por ejemplo Villar en el club Temperley, ser señalado como uno de los jugadores más lindos de la historia en relación a lo que ofreció dentro del campo de juego. Y que la historia, lamentablemente, para él y para su familia y para aquel plantel que tuvo que soportar la muerte de un compañero por una gira, no tuvo el mejor de los finales, sino todo lo contrario, el más triste. El agradecimiento para Javier Bravo en la edición, para Juan Marana, para Martín Prado en la producción, para Martín Vara en la idea y para nuestro colega Diego Fuchs, que siempre valora los lugares históricos. Para cerrar, una anécdota más que tiene que ver con lo que pasó en un partido, lo cuenta Juan Carlos Merlo, jugador de Temperley en aquel entonces. Esto manifestó. Al salir los equipos a la cancha, entra una persona de la tribuna, corre hacia el arco del equipo contrario con una gallina en la mano, le corta el cuello a la gallina y la tira dentro del arco del equipo rival. Inmediatamente, todos los jugadores de ese equipo salieron corriendo despavoridos y se fueron de la cancha. Para nosotros fue algo inusual, por supuesto. Habrán pasado 10, 15 minutos y otra persona del equipo al cual le habían tirado la gallina dentro del campo entra con una botella de agua, tirándola para distintos lugares de donde estaba la gallina sin cabeza muerta, como si fuera agua bendita. Toda la tribuna de ese equipo empezó a vitorear como si hubieran hecho un gol, e inmediatamente los jugadores que se habían retirado del campo entraron al campo, empezó el partido como si nada hubiera sucedido. Ajustados en el fondo y picantes arriba. Con uno de diferencia, ya miramos el reloj. Ariel Senosiaín piensa lo mismo que vos. No veo la hora. Ganamos la mañana.